Pecado, pecadores y arrepentimiento. El objeto del arrepentimiento es el pecado. Por lo tanto, se denomina arrepentimiento de obras muertas. Hebreos 6:1, lo cual son los pecados. De esto, la sangre de Cristo limpia la conciencia del pecador arrepentido y le da paz y perdón. Hebreos 9:14. Y primero es necesario arrepentirse no sólo de los pecados más terribles, sino también de los más pequeños. Existen diferencias en los pecados. Algunos son mayores, otros menores. Juan 19:11. De ambos hay que arrepentirse. Los pecados contra la primera y la segunda tabla de la ley. Pecados más directamente contra Dios y pecados contra los hombres. Algunos contra los hombres son más atroces y enormes que otros, al igual que los que son contra Dios, como ser adorar a los demonios e ídolos de oro y plata, etc., y homicidios, brujerías, fornicaciones y robos. Y no solo eso, sino también de pecados menores. Hay que arrepentirse, hasta de los pensamientos pecaminosos, porque el pensamiento del necio es pecado. Proverbios 24:9. El pecador tiene que arrepentirse de sus pensamientos y apartarse de ellos, tal como el impío de sus caminos, y volverse al Señor. No sólo hay que arrepentirse de pensamientos impuros, soberbios, maliciosos, envidiosos y vengativos, sino aún de los pensamientos que buscan justificación ante Dios sobre la base de la justicia del hombre, a lo cual puede estar refiriéndose el texto. Isaías 55:7. Segundo, es necesario arrepentirse no sólo de los pecados públicos, sino también de los privados. Algunos pecados son cometidos de un modo muy público, a la luz del día, y todos los conocen. Otros son más secretos. El verdadero pecador sensible de sus pecados se arrepiente de ellos con todo su ser, hasta de los pecados desconocidos por todos, excepto Dios y su propia alma. Esto es una prueba de la autenticidad de su arrepentimiento. Tercero, existen pecados de omisión al igual que de comisión de los cuales hay que arrepentirse. Cuando alguien excluye las cuestiones más importantes de la religión y sólo se ocupa de las menores, cuando debió haber hecho lo primero sin haber dejado de hacer lo segundo, y debido a que Dios perdona ambos, Isaías 43, 22-25, de ambos hay que arrepentirse. Sentir su gracia perdonadora impulsará al pecador sensato a hacerlo. Cuarto, existen pecados que son cometidos en el culto más solemne, serio, religioso y santo del pueblo de Dios, de los cuales hay que arrepentirse. No existe justo que haga lo bueno y que no peque en eso bueno que hace. Hay no sólo una imperfección, sino una impureza en la mejor rectitud y justicia de los santos, las cuales son sus propias acciones y por lo tanto se les llama trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Quinto, existen pecados del diario vivir de los cuales hay que arrepentirse. Nadie vive sin pecado. Aún el mejor de los hombres lo comete cotidianamente. Todos ofendemos de muchas maneras y también
en todas las cosas. Así como necesitamos orar y somos guiados a orar diariamente pidiendo el perdón de los pecados, necesitamos arrepentirnos de ellos diariamente. Tiene que ser algo practicado continuamente por los creyentes, debido a que pecan continuamente contra Dios con el pensamiento, las palabras y las acciones. Sexto, no solo hay que arrepentirse de pecados reales y transgresiones del pensamiento, las palabras y las acciones, sino también del pecado original que mora en nosotros. Por eso David, cuando cometió pecados terribles y fue llevado a un auténtico sentimiento de sincero arrepentimiento por ellos, no sólo los confesó en el salmo de arrepentimiento que escribió en esa ocasión, sino que fue guiado a notar, reconocer y lamentarse de la corrupción original de su naturaleza. De esto se originaban todas sus acciones pecaminosas. He aquí en maldad he sido formado. Salmos 51:5. Ahora bien, cuando un pecador sensible confiesa, lamenta y sufre por la corrupción original de su naturaleza y del pecado que mora en él, es una indicación clara de que su arrepentimiento es auténtico y sincero. En segundo lugar, el tema del arrepentimiento gira alrededor de los pecadores y sólo tales. Adán, en un estado de inocencia, no estaba sujeto al arrepentimiento. No habiendo pecado, no tenía ningún pecado del cual arrepentirse. Los tales, que en su propia opinión son perfectamente justos y sin pecado, no necesitan arrepentirse. Por lo tanto, Cristo dice: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Mateo 9:13, Lucas 15:7. Ahora bien, 1. Todos los hombres son pecadores, todos descendientes de Adán. Toda su posteridad, estando seminalmente en él y representada por él, cuando pecó, peca en él. A todos les es imputado su pecado, y de él derivan una naturaleza corrupta. Por lo tanto, son transgresores desde la matriz, y son todos culpables de pecados y transgresiones concretos. Por lo tanto, todos necesitan arrepentirse, aun los que se creen que son justos y desprecian a los demás como menos santos que ellos mismos. Estos creen que no necesitan arrepentirse, pero sí necesitan hacerlo. Y no solo ellos, sino los que son justos en el mejor sentido de la palabra, necesitan arrepentirse cotidianamente, dado que continuamente pecan en todo lo que hacen. 2. Los hombres de todas las naciones, judíos y gentiles, deben arrepentirse. Todos pecan, se encuentran bajo el poder del pecado, son culpables de él y por él les corresponde ser castigados. Dios mandó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Durante el tiempo de Juan el Bautista y de nuestro Señor sobre la tierra, la doctrina del arrepentimiento era predicada sólo a los judíos. Pero después de su resurrección, Cristo instruyó y ordenó a sus apóstoles que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47. En consecuencia,
Los apóstoles primero exhortaron a los judíos y luego a los gentiles que se arrepintieran. Y particularmente el apóstol Pablo testificó a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, al igual que de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. 3. Los hombres son el tema del arrepentimiento solo en la vida presente. Cuando esta vida se acabe, acaba la dispensación del Evangelio, y cuando Cristo vuelva, la puerta del arrepentimiento, al igual que la de la fe, se cerrará. No se encontrará ningún lugar para hacerlo, ninguna oportunidad, ningún medio, ni nadie capaz de hacerlo. En cuanto a los santos en el cielo, no lo necesitan, ya que están completamente sin pecado. En cuanto a los impíos en el infierno, se encuentran en total desamparo y sin la capacidad de arrepentirse para vida, porque aunque allí hay llanto y lamentos, no hay arrepentimiento. Es por eso que el rico en el infierno estaba tan ansioso de que Lázaro fuera enviado a sus hermanos en vida, con la esperanza de que se arrepentirían si alguien ya muerto les llegara, para advertirles acerca del lugar de tormento. Él sabía que nunca lo harían, sino en la vida presente, antes de llegar al lugar donde él estaba. Por lo tanto, el arrepentimiento no debe dejarse para mañana.